Bienvenidos a Hey Libros. Prepárense para una inmersión profunda en Hacking Assessment. 10 Ways to Stop Grading and Help Students Learn. Muchos nos sentimos frustrados con las calificaciones tradicionales, ¿verdad? Sientes que no siempre reflejan lo que los estudiantes realmente saben y pueden hacer. Totalmente, es una preocupación común entre los educadores. Este libro propone una idea que a muchos les puede parecer radical: eliminar las calificaciones por completo. Exacto, y no se trata solo de deshacerse de las letras y los números. El libro nos invita a ir mucho más allá, a repensar todo el sistema de evaluación. Interesante. ¿Y cómo propone el libro que hagamos eso? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, la autora, Star Sackstein, presenta 10 hacks o estrategias para transformar la evaluación en el aula. 10 hacks, Kagwa. Suena como un cambio bastante grande. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estos hacks? Por supuesto. El primer hack se llama cambiar la mentalidad sobre las calificaciones, y es fundamental para comprender todo el enfoque del libro. Sackstein argumenta que las calificaciones tradicionales se centran demasiado en los resultados y no en el proceso de aprendizaje. Tiene sentido. Si los estudiantes están constantemente preocupados por obtener una buena nota, ¿cómo van a arriesgarse a cometer errores, a explorar nuevas ideas? Exacto. Se crea una cultura de miedo al fracaso, donde los estudiantes se preocupan más por la calificación que por comprender realmente el material. Claro, pierden la curiosidad y la pasión por aprender. ¿Y cómo propone el libro que cambiemos esa mentalidad? ¿Qué podemos hacer en el aula? El libro sugiere que empecemos por cambiar nuestro lenguaje. En lugar de calificar, hablemos de evaluar. En lugar de puntuaciones, hablemos de progreso. Me gusta esa idea, cambiar el enfoque de la calificación al aprendizaje. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar esa mentalidad de crecimiento? Sackstein nos propone crear un entorno de aprendizaje donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje. Un aula donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus dificultades y pidiendo ayuda sin miedo a ser juzgados. Eso suena ideal, pero también suena como un gran desafío. Cambiar la cultura de un aula no es tarea fácil. ¿El libro ofrece alguna estrategia concreta para lograrlo? Claro que sí. El segundo hack, promover la aceptación, aborda este punto. Sackstein argumenta que para implementar cualquier cambio significativo en el aula, necesitamos el apoyo de todas las partes interesadas. Es cierto. Los administradores, los colegas, los padres y por supuesto los estudiantes. Todos deben estar a bordo. Exactamente. El libro nos anima a comunicar claramente los beneficios de este nuevo enfoque y a abordar las preocupaciones de manera transparente. Por ejemplo, Sackstein sugiere compartir ejemplos concretos de cómo ha mejorado el aprendizaje en aulas sin calificaciones. Mostrar evidencias de que este enfoque realmente funciona. Correcto. Si podemos demostrar que los estudiantes están aprendiendo más, participando más y desarrollando habilidades más sólidas, será más fácil convencer a los escépticos. Tiene mucho sentido. Y una vez que tenemos el apoyo de la comunidad educativa, ¿cómo empezamos a cambiar la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes? ¿En qué consiste el tercer hack? El tercer hack se titula Cambiar el nombre de las tareas a experiencias de aprendizaje. Sackstein argumenta que las tareas tradicionales a menudo son demasiado limitantes y no permiten a los estudiantes explorar su creatividad o desarrollar habilidades importantes para el siglo XXI. Estoy de acuerdo. A veces las tareas se sienten como un simple trámite, sin un propósito real de aprendizaje. Exacto. El libro nos reta a diseñar experiencias de aprendizaje más atractivas y formativas que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos de manera significativa. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto para que los oyentes puedan visualizar cómo se vería esto en el aula? Por supuesto. Imaginemos que estás enseñando sobre la Revolución Francesa. En lugar de pedir un ensayo tradicional, podrías desafiar a los estudiantes a crear un podcast que explore las diferentes perspectivas del conflicto. Qué interesante, eso suena mucho más dinámico y atractivo que un simple ensayo. O podrían diseñar un juego de mesa que simule los eventos clave de la Revolución. Me encantan esas ideas. Suenan mucho más relevantes para los estudiantes y estoy segura de que aprenderían mucho más en el proceso. Ese es precisamente el objetivo. Se trata de hacer que el aprendizaje sea más auténtico, más significativo y más conectado con el mundo real. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes se apoyen mutuamente en este proceso de aprendizaje? ¿Cómo fomentamos la colaboración en el aula? El cuarto hack, facilitar las asociaciones entre estudiantes, aborda este punto. Sackstein argumenta que los estudiantes pueden aprender mucho al evaluar el trabajo de sus compañeros. Es cierto, la retroalimentación de los compañeros puede ser muy valiosa. Pero a veces me preocupa que los estudiantes no sepan cómo darla de manera constructiva. Pueden ser demasiado críticos o demasiado indulgentes. Entiendo tu preocupación. Por eso, el libro enfatiza la importancia de enseñar estrategias específicas para dar y recibir retroalimentación de manera efectiva.
No se trata solo de señalar errores, sino de ofrecer sugerencias concretas para mejorar. Me parece fundamental. Si queremos que los se sientan cómodos compartiendo su trabajo y recibiendo críticas, necesitan saber cómo hacerlo de manera respetuosa y útil. Y en este mundo digital, la tecnología puede jugar un papel importante en este proceso, ¿verdad? Absolutamente. El quinto hack, digitalizar sus datos, nos anima a aprovechar las herramientas digitales para agilizar la recopilación de datos y hacer que el seguimiento del progreso sea más transparente. ¿Qué tipo de herramientas recomienda el libro? ¿Hay alguna plataforma específica que sea especialmente útil? Hay muchas opciones disponibles, desde plataformas de aprendizaje en línea hasta simples hojas de cálculo compartidas. Lo importante es encontrar herramientas que se adapten a tus necesidades y te permitan recopilar información sobre el progreso de los estudiantes de manera eficiente. Y supongo que también es importante que los estudiantes tengan acceso a estos datos, que no sea algo que solo el profesor maneja. Exactamente. La transparencia es clave en este nuevo enfoque de la evaluación. Los estudiantes deben estar involucrados en el seguimiento de su propio progreso y deben comprender los criterios que se utilizan para evaluar su trabajo. Me parece esencial que los estudiantes sean dueños de su aprendizaje. Y hablando de seguimiento del progreso, ¿cómo podemos hacerlo de manera que realmente refleje el aprendizaje de los estudiantes y no solo una calificación numérica? ¿Qué alternativas propone el libro? El sexto hack, maximizar el tiempo, nos ofrece estrategias para optimizar el tiempo de clase y permitir conferencias individuales con los estudiantes. Las conferencias individuales son una excelente manera de conectar con los estudiantes y comprender sus necesidades, pero a veces me cuesta encontrar el tiempo para hacerlas con todos, especialmente con clases grandes. Entiendo. El libro sugiere implementar el tiempo de proyecto durante esas conferencias. Mientras te reúnes con un estudiante, los demás pueden trabajar en proyectos de forma independiente o en grupo. ¡Qué buena idea! Así nadie pierde tiempo valioso. ¿Y qué pasa con la preparación para estas conferencias? ¿Cómo podemos asegurarnos de que sean productivas? No quiero que se conviertan en una simple charla informal. El libro recomienda usar formularios de preparación para que los estudiantes organicen sus ideas y preguntas de antemano. De esta manera, las conferencias pueden centrarse en el diálogo y la retroalimentación específica, en lugar de en la simple revisión de tareas. Me gusta esa idea. Y una vez que hemos tenido estas conferencias individuales, ¿cómo documentamos el progreso de los estudiantes? El libro propone alguna alternativa al libro de calificaciones tradicional, algo que sea más acorde con este nuevo enfoque. El séptimo hack se titula Realizar un seguimiento del progreso de forma transparente. Sackstein nos invita a tirar el libro de calificaciones tradicional y a adoptar métodos de seguimiento más transparentes, como portafolios digitales o registros de aprendizaje. ¿Por qué propone eliminar el libro de calificaciones? ¿Qué problemas ve en este sistema tradicional? Porque un simple número o letra no puede capturar la complejidad del aprendizaje. Los portafolios digitales, por ejemplo, permiten a los estudiantes recopilar evidencias de su aprendizaje a lo largo del tiempo, reflexionar sobre su progreso y presentar sus logros de una manera más holística y personalizada. Suena mucho más significativo que una simple calificación. ¿Y qué papel juegan los estudiantes en este proceso de seguimiento? ¿Cómo los involucramos activamente? La clave es que los estudiantes estén activamente involucrados en el proceso. Deben ser dueños de su aprendizaje y deben comprender cómo se está evaluando su progreso. Y eso nos lleva al octavo hack, enseñar reflexión. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? ¿Cómo podemos enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje? La reflexión es la capacidad de los estudiantes para pensar sobre su propio pensamiento. Les ayuda a comprender su propio proceso de aprendizaje, a identificar sus fortalezas y debilidades y a establecer metas para mejorar. Entiendo, pero ¿cómo podemos enseñar a los estudiantes a reflexionar de manera efectiva? ¿Qué estrategias podemos usar? El libro ofrece ejemplos de preguntas de reflexión que los profesores pueden usar, como ¿qué aprendí hoy? ¿Con qué tuve dificultades? ¿O qué estrategias me ayudaron a superar los obstáculos? Esas preguntas son muy útiles para guiar a los estudiantes en el proceso de reflexión. Y supongo que la reflexión no solo debe hacerse al final de una unidad o proyecto, sino que debe ser una parte integral del proceso de aprendizaje. Exactamente. La reflexión debe integrarse en todas las etapas del aprendizaje, desde la planificación de un proyecto hasta la evaluación de los resultados. Y hablando de evaluación, el noveno hack propone una idea que realmente me ha llamado la atención. Enseñar a los estudiantes a autocalificarse. Es en serio. Dejar que los estudiantes se califiquen a sí mismos. Sé que suena radical, pero Sackstein argumenta que los estudiantes están en la mejor posición para evaluar su propio aprendizaje. Pero ¿no crees que eso podría ser demasiado subjetivo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes sean justos y objetivos al evaluarse a sí mismos?
Claro, no se trata de que los estudiantes se pongan la calificación que quieran. El libro enfatiza la importancia de establecer criterios claros y de guiar a los estudiantes en el proceso de autoevaluación. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué herramientas podemos usar? Sackstein sugiere utilizar rúbricas o listas de verificación que los estudiantes puedan usar para reflexionar sobre su trabajo y asignarse una calificación basada en evidencias. También recomienda que los estudiantes justifiquen su calificación por escrito, explicando por qué creen que merecen esa calificación. Eso me parece una excelente manera de asegurar que los estudiantes se tomen en serio el proceso de autoevaluación y que realmente piensen críticamente sobre su propio trabajo. Y el último hack, ¿de qué se trata? ¿Cómo cerramos este círculo de la evaluación? El 10º hack, archivos basados en la nube, nos propone utilizar portafolios digitales como una alternativa a las boletas de calificaciones tradicionales. ¿Podrías explicarnos con más detalle en qué consiste un portafolio digital? ¿Cómo se crea? ¿Qué tipo de trabajos se pueden incluir? Un portafolio digital es una colección de trabajos de un estudiante que se almacenan en línea. Puede incluir ejemplos de trabajos escritos, presentaciones, proyectos, videos, audio e incluso comentarios de los compañeros. La idea es que el portafolio digital permita a los estudiantes documentar su progreso, reflexionar sobre su trabajo y presentar sus logros de una manera mucho más completa que una simple boleta de cualificaciones. Me parece una idea fantástica. Y supongo que los portafolios digitales también pueden ser una herramienta muy útil para la comunicación con los padres. Exactamente. Los padres pueden acceder al portafolio digital de sus hijos en cualquier momento y ver evidencias concretas de su aprendizaje. Y eso nos lleva al final de nuestra exploración inicial de los 10 hacks. Pero esto es solo el comienzo. El libro ofrece muchos más detalles y ejemplos prácticos para implementar cada uno de estos hacks en el aula. Estoy ansiosa por profundizar en algunos de estos hacks y ver cómo podemos ponerlos en práctica. En la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos con más detalle cómo podemos transformar la evaluación en nuestras aulas. Será un placer seguir conversando contigo sobre este tema tan importante. De vuelta en Hey, libros. Continuamos explorando estas estrategias innovadoras de Hacking Assessment para transformar la evaluación en el aula. Me gustaría retomar esa idea de empoderar a los estudiantes como agentes activos de su propio aprendizaje, algo que el libro enfatiza bastante. Totalmente. Y uno de los hacks que mejor refleja esta filosofía es el número 8, enseñar reflexión. La idea es que los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar su propio proceso de aprendizaje, que puedan reconocer sus fortalezas, áreas de mejora y las estrategias que les funcionan mejor. Es como si tuvieran un entrenador interno que les guía y les ayuda a optimizar su aprendizaje, ¿verdad? Pero enseñar a los estudiantes a reflexionar de manera efectiva puede ser un reto. ¿Qué herramientas concretas propone el libro para lograrlo? Sackstein sugiere integrar preguntas de reflexión en diferentes momentos del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, al inicio de un proyecto, los estudiantes podrían reflexionar sobre sus objetivos, qué les gustaría lograr y qué estrategias planean utilizar. Eso les ayudaría a enfocar sus esfuerzos y tener una visión más clara del camino a seguir. Exactamente. Y durante el desarrollo del proyecto se les puede animar a realizar una autoevaluación formativa, un momento para analizar su progreso, identificar los desafíos que están enfrentando y ajustar sus estrategias si es necesario. Me gusta esa idea de la autoevaluación formativa. Es como un chequeo periódico que les permite tomar el control de su aprendizaje y hacer los ajustes necesarios para optimizar su desempeño. Correcto. Y al final del proyecto, las preguntas de reflexión se centrarían en los aprendizajes obtenidos, las habilidades desarrolladas, los desafíos superados y qué harían diferente la próxima vez. Esas preguntas les ayudan a conectar los puntos, a ver el panorama completo de su proceso de aprendizaje y a extraer lecciones valiosas para futuros proyectos. Precisamente, la reflexión no es solo un ejercicio para mirar hacia atrás, sino también una herramienta para mejorar el aprendizaje futuro. Y hablando de herramientas, recordemos el hack número 9, uno de los más disruptivos. Enseñar a los estudiantes a autocalificarse. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este proceso sea riguroso y justo sin caer en la subjetividad? Es una pregunta clave. A muchos docentes les preocupa que la autocalificación se convierta en un festival de todos obtienen la máxima calificación. Pero Sackstein nos recuerda que no se trata de simplemente dejar que los estudiantes se pongan la calificación que quieran, sino de guiarlos en un proceso de autoevaluación basado en criterios claros y evidencias concretas. Exacto. La autora propone utilizar rúbricas o listas de verificación como herramientas para guiar la autoevaluación. Estas herramientas deben ser claras, concisas, fáciles de entender y deben estar alineadas con los objetivos de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes tienen una hoja de ruta clara para evaluar su propio trabajo y comprender cómo se relaciona con las expectativas de la clase.
correcto. Y para fomentar la honestidad y la responsabilidad, el libro también recomienda que los estudiantes justifiquen su calificación por escrito, argumentando con evidencias por qué creen que merecen esa calificación. Es como pedirles que se conviertan en abogados de su propio aprendizaje, presentando un caso sólido basado en pruebas y reflexiones. Exactamente. Y al hacerlo, desarrollan habilidades de pensamiento crítico, análisis y autoevaluación. Habilidades que son esenciales para el éxito académico y profesional. Y hablando de documentar el aprendizaje de manera más completa, ¿qué nos dice el libro sobre el hack número 10? Archivos basados en la nube. Este hack nos propone utilizar portafolios digitales como una alternativa a las tradicionales boletas de calificaciones. La idea es que el portafolio digital se convierta en un espacio donde los estudiantes documenten su progreso, muestren sus logros y reflexionen sobre su aprendizaje a lo largo del tiempo. Me parece una herramienta mucho más significativa que una simple boleta de calificaciones, que a menudo reduce el aprendizaje a una simple letra o número. ¿Qué tipo de contenido se puede incluir en un portafolio digital? Prácticamente cualquier tipo de trabajo que evidencie el aprendizaje del estudiante. Trabajos escritos, presentaciones, proyectos, videos, audios, fotos, diagramas, mapas conceptuales, comentarios de los compañeros, reflexiones personales, etc. Es como un museo digital donde los estudiantes exhiben sus mejores obras y cuentan la historia de su aprendizaje. Exactamente. Y lo más importante es que el portafolio digital no es solo un producto final, sino un proceso continuo de reflexión, autoevaluación y crecimiento. Los estudiantes pueden revisitar su portafolio, agregar nuevos trabajos, editar los existentes y reflexionar sobre su progreso a lo largo del tiempo. Y al tener acceso a este historial de aprendizaje, tanto los estudiantes como los docentes pueden identificar patrones, tendencias y áreas de mejora. Correcto. El portafolio digital se convierte en una herramienta poderosa para la comunicación entre estudiantes, docentes y padres. Los padres pueden acceder al portafolio de sus hijos en cualquier momento, ver evidencias concretas de su aprendizaje, dejar comentarios y participar en un diálogo más significativo sobre su progreso. Me gusta esa idea de que el portafolio digital facilita la comunicación entre la escuela y el hogar, creando un puente para un mayor entendimiento y colaboración. Y hablando de colaboración, recordemos que el hack número 4, facilitar las asociaciones entre estudiantes, también nos invita a replantear la dinámica del aula, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación entre pares. Es cierto. A veces nos enfocamos tanto en la relación docente-estudiante que olvidamos el potencial del aprendizaje entre pares. Y este hack nos recuerda que los estudiantes pueden aprender mucho unos de otros. No se trata solo de compartir información, sino de desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y retroalimentación constructiva. Y para que la retroalimentación entre pares sea efectiva, el libro nos recuerda la importancia de enseñar estrategias específicas para dar y recibir críticas de manera respetuosa y constructiva. Exactamente. Los estudiantes necesitan un marco de referencia para ofrecer sugerencias útiles y para recibir críticas sin sentirse atacados o desanimados. Y hablando de desafíos, recordemos que el segundo hack, promover la aceptación, nos ofrece estrategias para gestionar el cambio y convencer a la comunidad educativa de los beneficios de este nuevo enfoque de la evaluación. Es un hack crucial, ya que cualquier cambio significativo en el aula requiere el apoyo de los administradores, colegas, padres y estudiantes. Y para lograrlo, el libro nos anima a comunicar claramente los beneficios de este nuevo enfoque, a abordar las preocupaciones de manera transparente y a mostrar evidencias concretas de cómo está mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Exacto. No se trata de imponer un nuevo sistema, sino de construir un consenso a través del diálogo, la colaboración y la demostración de resultados. Y hablando de resultados, recordemos que el primer hack, cambiar la mentalidad sobre las calificaciones, sienta las bases para una cultura de aprendizaje centrada en el crecimiento, el esfuerzo y la mejora continua. Es fundamental que los estudiantes comprendan que los errores son oportunidades para aprender, que el esfuerzo es valorado y que el objetivo principal de la evaluación no es obtener una calificación, sino desarrollar su potencial al máximo. Exactamente. Al cambiar la mentalidad sobre las calificaciones, abrimos la puerta a un aprendizaje más auténtico, significativo y duradero. Y con esto hemos completado nuestro recorrido por los 10 hacks de Hacking Assessment. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y explorar estas estrategias innovadoras para transformar la evaluación en el aula. Y aquí estamos de vuelta en Hey Libros. Hemos explorado en profundidad los 10 hacks de Hacking Assessment, pero ahora llega el momento de aterrizar estas ideas y ver cómo podemos aplicarlas en nuestras propias aulas. Totalmente de acuerdo. Hemos viajado por la teoría, pero la verdadera transformación ocurre en la práctica. ¿Qué te parece si recapitulamos brevemente los hacks que más nos han resonado y luego pensamos en algunos pasos concretos que podemos tomar?
Me parece una excelente idea. Empecemos por recordar esos puntos clave y ver cómo podemos convertirlos en acciones. Para mí, uno de los hacks más poderosos y que realmente me hizo reflexionar es enseñar reflexión. Sí, es fundamental. Es la base para que los estudiantes se conviertan en aprendices más autónomos y conscientes de su propio progreso. Exactamente. Y es importante recordar que la reflexión no se limita a un momento específico del proceso de aprendizaje. Podemos integrar preguntas de reflexión en todas las etapas, desde la planificación hasta la evaluación. Totalmente. Al inicio de un proyecto, por ejemplo, podemos preguntarlos a los estudiantes, ¿qué te gustaría lograr con este proyecto? ¿O qué estrategias crees que te ayudarán a alcanzar tus objetivos? Estas preguntas iniciales los ayudan a enfocar sus esfuerzos y tener una visión más clara del camino a seguir. Y durante el desarrollo del proyecto podemos animarlos a realizar una autoevaluación formativa, ¿no? Exactamente. Con preguntas como, ¿qué está funcionando bien? ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿O qué podrías hacer diferente? Me encanta esa idea de la autoevaluación formativa. Es como un alto en el camino para reflexionar y hacer los ajustes necesarios. Y al final del proyecto podemos guiar la reflexión con preguntas como, ¿qué aprendiste durante este proyecto? ¿Cómo has crecido como aprendiz? ¿O qué te llevas de esta experiencia? Esas preguntas finales son muy poderosas. Les ayudan a conectar los puntos, a ver el panorama completo de su aprendizaje y a extraer lecciones valiosas para el futuro. Y hablando de mirar hacia el futuro, otro hack que me ha inspirado es cambiar el nombre de las tareas a experiencias de aprendizaje. Es un cambio de mentalidad que puede transformar la forma en que los estudiantes perciben las tareas. Debemos dejar de verlas como simples ejercicios de cumplimiento y empezar a diseñarlas como experiencias auténticas y significativas. ¿Recuerdas algunos ejemplos del libro? Claro. En lugar de pedir un ensayo sobre un tema histórico, por ejemplo, podríamos desafiar a los estudiantes a crear un podcast, un video o incluso una obra de teatro. O en lugar de un examen tradicional, podríamos pedirles que diseñen un juego de mesa, creen un modelo 3D o presenten un debate. Las posibilidades son infinitas. Exacto. Lo importante es que las tareas sean relevantes para los intereses de los estudiantes y que les permitan aplicar sus conocimientos de manera creativa. Y no podemos olvidar el hack enseñar a los estudiantes a autocalificarse. Es un desafío a las normas tradicionales de la evaluación, pero creo que tiene un potencial enorme para empoderar a los estudiantes y hacerlos más responsables de su propio aprendizaje. Sin duda, es un cambio radical, pero que puede traer grandes beneficios. Y para implementarlo con éxito, es fundamental establecer criterios claros, proporcionar herramientas como rúbricas y listas de verificación y enseñar a los estudiantes a argumentar su calificación con evidencias. Totalmente. Y también es importante crear una cultura de confianza en el aula, donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo su trabajo, recibiendo retroalimentación y aprendiendo de sus errores. Y hablando de retroalimentación, recordemos que el libro también nos anima a facilitar las asociaciones entre estudiantes. El aprendizaje entre pares es una herramienta muy valiosa que a veces olvidamos. Los estudiantes pueden aprender mucho unos de otros, tanto en términos de contenido como de habilidades de comunicación, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Y para que la retroalimentación entre pares sea efectiva, es importante enseñar a los estudiantes a dar y recibir críticas de manera constructiva. Podemos modelar este tipo de comunicación en clase y proporcionarles estructuras y ejemplos. Exactamente. La retroalimentación constructiva es una habilidad que se aprende y que puede marcar una gran diferencia en el aprendizaje de los estudiantes. Y hablando de documentar el aprendizaje de manera más completa y transparente, no podemos olvidar el hack, realizar un seguimiento del progreso de forma transparente. Los portafolios digitales son una excelente alternativa a las boletas de calificaciones tradicionales, ¿verdad? Permiten documentar el aprendizaje de manera más completa y significativa. Y no solo eso, sino que también involucran a los estudiantes en el proceso. Sí, los portafolios digitales pueden incluir una variedad de trabajos, desde ensayos y presentaciones hasta proyectos creativos y reflexiones personales. Y lo mejor es que los estudiantes pueden acceder a sus portafolios en cualquier momento y lugar y compartirlos con sus padres, profesores y futuros empleadores. Es una forma poderosa de mostrar el progreso individual de cada estudiante y de celebrar sus logros a lo largo del tiempo. Y hablando de celebrar los logros, no podemos olvidar el hack. Promover la aceptación. Claro, porque implementar un nuevo enfoque de la evaluación puede ser un desafío, especialmente al principio. Necesitamos el apoyo de la comunidad educativa, administradores, colegas, padres y, por supuesto, los estudiantes. El libro nos ofrece estrategias para comunicar claramente los beneficios de este nuevo enfoque, abordar las preocupaciones de manera transparente y mostrar evidencias concretas de cómo está mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Exacto. No se trata de imponer un nuevo sistema, sino de construir un consenso a través del diálogo, la colaboración y la demostración de resultados.
Y hablando de resultados, recordemos que el hack fundamental es cambiar la mentalidad sobre las calificaciones. Cambiar la mentalidad es el primer paso. Debemos dejar de lado la idea de que las calificaciones son el objetivo final del aprendizaje. En cambio, debemos enfocarnos en el crecimiento, el esfuerzo y la mejora continua. Crear una cultura de aprendizaje donde los errores se vean como oportunidades y donde los estudiantes se sientan motivados a dar lo mejor de sí mismos. Hacking Assessment nos ofrece un mapa para transformar la evaluación en el aula y crear un sistema más justo, equitativo y significativo para todos los estudiantes. Es una invitación a repensar nuestras prácticas, a ser más creativos, a colaborar más y a poner a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje. Espero que este Deep Dive te haya inspirado a explorar nuevas ideas y a considerar cambios en tu propio enfoque de la evaluación. Recuerda que el cambio comienza con un pequeño paso. Elige un hack que te resuene. Planifica su implementación y observa los resultados. Y no dudes en compartir tus experiencias con otros educadores. Juntos podemos crear un futuro donde la evaluación sea una herramienta para el empoderamiento y el crecimiento de todos los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y transformación de la evaluación. Hasta la próxima.